Sumándose también a ellos, el otro panelista que nos acompaña será Andrés Barrientos, miembro de ISACA, CISO de Subus, miembro Board ISACA Capítulo Santiago, ingeniero en ciberseguridad, magíster en seguridad de información y ciberseguridad, diplomado en ciberseguridad ofensiva de la Universidad San Sebastián y con experiencia docente en educación superior. Recibimos a este destacado panel. Muchas gracias. ¿Cómo están? Para continuar con el seminario, primero que todo, no sé si son muy buenos días todavía o muy buenas tardes. Es un honor acompañarlos y tener también el honor de estar con Sebastián y Andrés. Los temas que nos toca abordar dicen principalmente con sostenibilidad digital, ¿sí? La relevancia que tienen estos temas de alguna manera tiene que ver con la invisibilidad que tienen, pero el grado de impacto que tienen sobre la población, principalmente la masividad que tienen, y son muchas veces temas que nos afectan y no nos damos siquiera cuenta. Uno de esos temas es la transparencia algorítmica y los sesgos, la responsabilidad legal en decisiones automatizadas y la construcción de confianza en servicios digitales emergentes. Esos tres temas vamos a abordar. Y la relevancia que cobran tiene que ver con que la inteligencia artificial y la automatización, según un informe del 2023 de la Price, señala que la IA podría aportar 15,7 billones de dólares a la economía mundial en el 2030, o sea, el impacto va a ser tremendo. Pero sin embargo, parece ser que está corriendo más rápido que la persona que marca la cancha. Y junto con esta oportunidad también aparecen riesgos que debemos gestionar con ética, regulación y participación social también, como han expuesto los expositores anteriores. Y para abordar el primer punto sobre la transparencia algorítmica y ponernos también en la página respecto a esto, porque a veces uno puede hablar, pero para democratizar este concepto, quiero mencionar que el 2019 un estudio en Estados Unidos que presentado por Obermeyer, Power, Bogelli, Mulay y Nathan, y lo presentaron en Science, mostró que un algoritmo de salud utilizado por hospitales subestimaba el nivel de atención necesario en pacientes afroamericanos. O sea, tiene un sesgo racial el algoritmo y afectó a millones de personas hasta que se descubre, obviamente, y se va corrigiendo. Y principalmente, en muchos casos no tiene que ver con que se quiera programar de esa manera, y lo vamos a abordar con los expertos. Y un segundo reporte del Mid Technology Review señala que más del 70% de los sistemas de IA auditados presentan algún tipo de sesgo. Más del 70%. Esto nos lleva a una pregunta clave que tiene que ver cómo balanceamos la complejidad técnica con la necesidad de mitigar estos sesgos. Y ahí quiero comenzar con las preguntas para nuestro experto. Primero, Andrés, preguntarte que ¿cómo podemos detectar y mitigar los sesgos en sistemas que aprenden de datos históricos? Bueno, primero saludarlos a todos, agradecer la instancia. Una de mis casas de estudio, así que agradecido de estar acá. Bueno, contestando un poco la pregunta, ¿existe para el modelado de datos y evitar el sesgo? ¿Existen cierto tipo de tecnologías para esta automatización? No vaya a caer en una toma del dato que pueda hacer conectar con un resultado y imponer un resultado frente a otro. Muchas veces se habla de que la IA, en este caso, en base a los modelos LLM, es una inteligencia y lamentablemente se habla poco de que en teoría esto viene siendo un modelo de respuesta bajo lenguaje y que estos algoritmos van a ser de alguna forma un minado bajo una cierta preestructura y toma la información y hace este desprendimiento en una respuesta. Pero no hay el sesgo del criterio de un humano y eso significa que también cuando hacemos la interpretación del dato se pudiera perder. Es decir,
nosotros en un modelo de inteligencia artificial normal, por ejemplo, Gemini, Cloud, ChatGPT, entre otros, nosotros podemos hacer preguntas y las respuestas que vamos a obtener muchas veces se van a alejar de un resultado de un humano, ¿ya? Y esto también puede afectar en caso de el modelamiento. Significa que si el humano o la persona no establece una estructura que prescriba que la respuesta sea limitada y acotada a la base que tiene en este caso el datagrama o la cantidad de datos que vamos a estructurar, la respuesta se va a salir un poco, por así decirlo, de control. Entonces, también dependemos de tener parámetros estructurados, indistinto que hay tecnologías que hoy día se aplican en estos modelos para evitar esto, pero yo diría que no siempre la gente o las personas en su uso diario van a tener este conocimiento y solamente quizás académicos o personas dedicadas a la investigación van a tener acceso a ese filtrado de los datos mismos. Entonces, yo creo que eso contesta un poco la pregunta. Muchas gracias, Andrés. Sebastián, ¿debería ser la transparencia una obligación regulatoria o una práctica de autorregulación? Sí, efectivamente, si miramos casos, por ejemplo, como el caso europeo, en donde ya están avanzados en esta temática, sí debería existir una regulación. Y mientras tanto, mientras no exista una legislación local, debería existir una autorregulación. Para eso se deberían aplicar mecanismos para que esto fuese transparente, como se ha venido recalcando en todo el seminario, para que como consecuencia exista una confianza digital. Hay algunos mecanismos o métodos que se han ido cada vez siendo más comunes, como la inteligencia artificial explicable, en donde deberíamos tener bien claro los mecanismos, los procedimientos, y no que se conforme en una caja oscura que solo obtengamos resultados, sino que podamos también darnos cuenta de por qué se obtuvieron esos resultados. Y esto es relevante también bajo nuestro rol como educadores, porque nosotros estamos formando a los especialistas que el día de mañana van a ir a avanzar en esa línea. Por lo tanto, también tenemos que preocuparnos desde la educación que los planes de estudio, los programas, vayan formando a los estudiantes para que tengan en cuenta esto desde la base. De esa manera, cuando el día de mañana, cuando ya exista la regulación asociada, puedan ya ir acorde a esa regulación. Total. Te quiero replicar breve ahí. Cuando escuchábamos en la mañana a Romina, ¿me escuchan? Ahí sí. Cuando escuchábamos a Romina en la mañana, al parecer hasta hoy en esta materia ha existido la regulación del regulador. Pero a nivel empresa, intraempresa, ¿cómo ves la autorregulación a nivel intraempresa? Bueno, en general es súper variado porque hay algunas empresas que ocupan esta autorregulación como un concepto más marquetero. No necesariamente la aplican de base en todos los procesos tecnológicos, pero sí, como ya está en boga, cada vez se está avanzando. O sea, existe ya un nivel más regular de encontrarse con casos de éxito en donde efectivamente ya la empresa está tomando conocimiento de esto y lo están formalizando y por lo tanto ya el ecosistema se va beneficiando de eso. Gracias, Sebastián. Vamos a pasar al segundo tema, que es responsabilidad legal en decisiones automatizadas. En Europa, el AI Act, aprobado el 2024, establece que las empresas deben demostrar que sus sistemas son seguros, no discriminatorios y auditables. Además, el Reglamento General de Protección de Datos reconoce el derecho de los ciudadanos a recibir una explicación comprensible cuando una decisión se basa exclusivamente en algoritmos. Y en este tema, parte de las preguntas que nos surgen, ¿quién es responsable legalmente cuando un algoritmo se equivoca? Pensar que el algoritmo se equivoca solo, obviamente sabemos que no es así. Es el programador, la empresa, el organismo público. ¿Quién es el responsable y quién debería prevenir la existencia de errores en los algoritmos, como el que ocurre en Australia con el escándalo de RoboDebt, que es un sistema automatizado que el gobierno ocupó para reclamar deudas indebidas a miles de ciudadanos por beneficios, causando daño económico, psicológico e incluso suicidio de personas que se vieron
problemas económicos dados estos cobros que realizó el gobierno. Y el gobierno terminó pidiendo disculpas públicas y pagando compensaciones millonarias. Y en esto también creemos que hay un espacio de una construcción de regulación. Voy a comenzar contigo, Andrés, para preguntarte, ¿cómo crees tú que se puede garantizar el derecho a la explicación en sistemas de caja negra como los de Deep Learning? Ahí esa pregunta es compleja en el sentido de que cuando uno trabaja cajas, lamentablemente a nivel tecnológico un vendor o un proveedor no va a darte la llave de la caja en sí misma. Si por ejemplo trabajas cajas para criptografía, no te van a dar el cómo hace la criptografía, pero te vas a tener el servicio de generar las llaves en este caso y utilizarlo. En el caso de los aprendizajes, lo que se hace es una estructuración del modelo previa a lanzar el modelo mismo. Ahora, cuando hay una responsabilidad, acá lo importante es tener claro de que la responsabilidad parte o desde el génesis del diseño del modelo y segundo, es la empresa en este caso a nivel tanto privado o sea una organización, la empresa es la que dirime cómo va a ser esto utilizado y también el tratamiento mismo de los datos. Nosotros escuchamos en la mañana a Romina también, un poco hablando del paralelo en Chile. Lo que hace la ley de protección de datos, por ejemplo, si lo emulamos a los temas de donde vamos a tener tratamiento de bases de datos y estas van a dar el sustento para hacer un cotejamiento o un correlacionamiento, dentro de una IA es súper fuerte porque en teoría si una empresa tiene un tratamiento interno de datos, va a tener que hacerse cargo de no solamente de ser el dueño de los datos mismos, sino que se va a encargar del procesamiento, cómo se tiene el dato, dónde se almacena, dónde se transporta, si este se encripta o no, entre otros elementos. Entonces, al final, toda esta sumatoria me da una responsabilidad intrínseca en quién genera el modelo y después hay una responsabilidad dentro del consumo del mismo. Y ahí es donde viene la ética, porque muchas veces se habla de que se estructuran los sistemas y no se considera el uso. Cuando nosotros hablamos de uso, por ejemplo, el mejor ejemplo para esto es Microsoft. Cuando en tiempos pretéritos, hablemos antes de Windows 98, Windows 95, aparecieron los famosos club. Y la gente no sabía lo que era un club. Y eran las reglas del juego para utilizar el software. Y algo tan simple como eso también trascendió en los años y estas grandes corporaciones obviamente han protegido los derechos de lo que tienen, pero a la vez a nivel del modelado nosotros podemos trasladar esto. Es decir, cuando nosotros tenemos un modelo nos hacemos cargo de lo que contiene, de lo que procesamos en el mismo y de la ética del proceso del dato en sí mismo. Así que hay que recordar también que como estamos hablando de confianza digital, esa confianza digital también va a significar en cuánto nosotros tengamos el dato dentro de esta caja y qué es lo que vayamos a hacer. Muchas gracias, Andrés. Sebastián, ¿estamos preparados en Chile y la región para legislar sobre decisiones automatizadas? Bueno, la legislación todavía avanza muy lento en comparación con lo rápido que avanza la tecnología. Si bien es cierto, existen políticas, por ejemplo, de inteligencia artificial, todavía hay leyes que no han sido sancionadas que podrían regular efectivamente el uso de estas temáticas. Mientras tanto, bueno, esta legislación se basa fuertemente en lo que es la legislación europea. Tiene algunas similitudes y algunas diferencias, principalmente en lo que es la categorización de riesgos por niveles, pero las diferencias vienen radicadas en lo que es el impacto o la jurisdicción o las multas que están asociadas. Mientras tanto, un concepto, como se ha venido destacando, fundamental es la ética. O sea, tener una ética profesional que nos permita no esperar que exista una legislación para tener buenas prácticas. Y es un tema, si lo llevamos al área de la educación, por ejemplo, es un tema no menor, formar profesionales con base ética que puedan ir de la mano avanzando hasta después llegar a un trabajo cuando existe una regulación ya completamente establecida. Entonces, yo creo que es un trabajo en conjunto en donde existe una regulación en una primera etapa y existe un concepto de ética también profesional que debe aplicar todos los que están insertos en esta área. ¿No? ¿Ahí sí? ¿Ahí sí? Ya. Ah, es que le baja el volumen.
Vamos a ir con nuestro tema 3, que se llama Construcción de confianza en servicios digitales emergentes. Hay un dato relevante que observaba respecto de esto, y es las nuevas tecnologías de pago telefónico. Hoy día existe un segmento importante de la población que no adopta la tecnología de pago teléfono, y principalmente la declaración es la falta de confianza. La principal, porque después está la dificultad de uso de las nuevas tecnologías, pero tiene que ver principalmente con confianza, sobre todo en poblaciones mayores. La adopción de servicios digitales depende menos de la tecnología y más de la confianza que generan. Y quiero compartir con ustedes un par de cifras que me llamaron la atención en esto. El informe Edelman Trust Barometer del 24 señala que el 46% de los encuestados a nivel mundial confían en que las empresas de tecnología utilizan la IA de manera responsable. O sea, la mitad de las personas piensan que la IA está siendo utilizada de manera responsable. Es un indicador de confianza. Pero en América Latina, la desconfianza es aún mayor. Más del 60% de las personas creen que sus datos no están seguros en servicios digitales. Y ahí las preguntas que surgen es, obviamente, cómo vamos desarrollando esta confianza, a reflexionar cómo vamos avanzando en eso. Y voy a partir contigo, Andrés, para preguntarte, ¿qué factores son más determinantes para la confianza? ¿La regulación, la transparencia, la experiencia de usuario o la reputación de la empresa? Ahí, bueno, esa pregunta es un poco difícil en el sentido de que se puede tomar de distintas aristas. La confianza digital la podemos trasladar hacia un manejo de un medio, por ejemplo, y que este medio contenga una línea base o un mínimo deseable de seguridad, y a su vez mantenga una directriz clara de cómo va a ser el tratamiento a todo nivel, es decir, a nivel tanto de datos, a nivel del tránsito de los mismos o el procesamiento. Pasa mucho que, por ejemplo, el mejor ejemplo actual podría ser el dorking que se puede hacer hoy día con las consultas de ChatGPT en Google, en el buscador, que algunas, comillas, preguntas empezaron a aparecer en el buscador y hubo mucho revuelo. Y es también porque la gente, por ejemplo, dentro de los LLM que están conectados a Internet y que funcionan en Internet, no le colocan el modo de privacidad o no le colocan esta sesión es confidencial, no publique el dato. Y ahí volvemos también a que la confianza también va a depender de cómo nosotros también conozcamos la tecnología y hagamos un manejo responsable de la misma. Entonces, la confianza digital es un poco traicionera en el sentido de que nosotros podemos adherir a que un medio sea confiable, pero también hay un comportamiento del usuario. Y ahí también entra una capa también, que es la capa un poquito más técnica, que es la interfaz de usuario, el UX y X, cómo tenemos en este caso las interfaces, cómo están diseñados, cómo la persona va a consumir el servicio y de qué manera o dónde va a hacer clic. Todo eso está programado. Pero ¿cómo vamos a tener esa confianza si nosotros no sabemos si el medio es seguro o no? Entonces tenemos que establecer de manera tanto tecnológica como manera legal el que estamos haciendo un tratamiento razonable no solo de los datos, sino que de lo que vamos a procesar, ¿ya? Yo creo que todas las regulaciones, sobre todo el IA Privacy Act de Europa, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la regulación que no es de IA, pero que le pega igual, que es el GDPR, orienta mucho a que el tratamiento tecnológico sea seguro y la IA viene como detrás, pero más como un procesamiento sobre las matrices sobre los datos, pero la base es que esto funciona sobre servidores y funciona sobre una plataforma que está en la nube. Entonces, nosotros si regulamos el uso de la IA como tal, pero no vemos el tras bambalinas, que es un data center, no vemos que a veces se procesan tarjetas de video en granjas de tarjetas de video, no vemos eso, nosotros solamente ocupamos el prompt y hacemos la consulta. Y al final esto es un mundo muy amplio del cual nosotros conocemos solamente una parte mínima como usuarios, es decir, solamente consumimos el servicio, vemos que esa cajita, le hacemos la pregunta, nos contesta el combo box, y eso es mágico, porque al final nos da de alguna manera el resultado, pero no vemos lo que hay detrás. Y la confianza yo creo que tiene que ver un poco en cómo se regula el guardar las consultas,
cómo se regula, por ejemplo, si se estructuran respuestas que estén reñidas con la ética o con algún grupo, por ejemplo, en algunas consultas de IA, habían temas con sesgo político, religioso, entre otros, e incluso algunas IA se les reguló para no hacer respuestas a ese tipo de cosas. Entonces, es bastante complejo. Gracias, Andrés. Sebastián, ¿qué buenas prácticas podemos adoptar en Chile para construir confianza en servicios digitales emergentes? Cuando estuve revisando la información del seminario, me encontré con algunos casos de éxitos, por ejemplo, de Europa, en donde ya estaban avanzando a empresas que se estaban dedicando, tal como uno de manera individual y de manera profesional va sacando algunas insignias, certificaciones. También las empresas hoy en día están apuntando a poder certificar, por ejemplo, con un sello que diga IA confiable. Entonces, se pueden quizás aplicar a prácticas que no sean tan solo del profesional, sino que la empresa puede evidenciar que posee procesos que sean confiables, transparentes, éticos, de tal manera de poder, tal como hoy en día quizás empresas se destacan como un best place to work, que sean como de insignias tecnológicas que estén asociadas a procesos confiables. Y ahí también es relevante que estas buenas prácticas vengan desde la formación del profesional. Nosotros tuvimos un caso recientemente en procesos de desarrollo de trayectorias formativas en el instituto, en donde al estudiante ha ido desarrollando durante su proceso académico soluciones tecnológicas con un contexto real, con un cliente real, con una empresa real. Y increíble cómo en el momento de la aplicación es necesario romper ese paradigma de que el cliente no tiene por qué saber lo que uno está haciendo para poder determinar una solución a un problema, sino que ese entrenamiento hacia el estudiante de poder que él entienda que uno tiene que ser transparente durante todo el proceso para que la experiencia de usuario final sea la adecuada, y que eso a la larga va generando o va ganando la confianza, va ganando una buena reputación, es parte de los procesos de aprendizaje que uno tiene que ir adoptando desde una base. Entonces, esas serían como ejemplo algunas dos prácticas que podríamos a corto plazo poder implementar. Y Sebastián, desde el mundo de la inclusión de los segmentos que están quedando fuera de todo esto o rezagados, por decirlo de alguna manera, principalmente adulto mayor o segmentos de estrato socioeconómico más frágil, ¿cómo ves tú la responsabilidad existente tanto gobierno, sector privado para incluirlo a ellos en este transitar tecnológico tan acelerado que estamos viviendo? Sí, bueno, ahí lo más relevante es la concientización. La concientización es un elemento fundamental que nos permite poder ir traspasando en el fondo todo este generación tecnológica o este conocimiento tecnológico a generaciones que quizás no son nativas digitales. Entonces ahí hay mecanismos para poder hacer ello. O sea, nosotros, por ejemplo, trabajamos de la mano mucho con academias digitales de la industria que se preocupan de generar pequeños cursos o bootcamp de concientización digital. Entonces, esos programas de concientización tienen que tratar de poder, de manera transversal, ser accesible a todas las personas para que se vayan subiendo a la tecnología, y no por obligación, sino por ya porque es parte en el fondo del día a día y van a tener que tarde o temprano hacer uso de ella. Gracias, Sebastián. Bueno, para ir cerrando este espacio, quería pedirles si es que desean realizar alguna reflexión breve respecto de alguno de estos tres temas que se nos haya quedado fuera, y para ir cerrando, y también agradecerle este espacio a ustedes. Andrés, ¿nos quieres compartir? Sí, bueno, yo creo que una idea principal, siendo que estamos en un seminario de Digital Trust, donde la confianza digital es el norte, yo creo que la confianza digital sobre los elementos que tengan o consuman IA es súper preponderante, pero no nos tenemos que olvidar de la capa humana, que quiere decir que nosotros, mediante cómo utilicemos estas herramientas, va a significar el tipo de resultado, pero también no podemos olvidarnos del punto de vista también, hay un punto de vista tanto ético como valórico, también hay un tema de responsabilidad profesional. Muchos profesionales lamentablemente no hacen un uso adecuado o hacen un sobreuso. Salió un estudio hace muy poco en el cual se mostraban problemas cognitivos y un retraso cognitivo cerebral demostrable en las personas que usan
mucho la IA y superponen tareas de pensamiento crítico. Entonces, también hay que tener la invitación un poco a informarse y a darse cuenta que, si bien es cierto, nos podemos acelerar en un profesional generalmente que utiliza IA, puede rendir incluso hasta un 70% más que una persona que no la usa. Entonces, es brutal el cambio que viene, pero esto también conlleva una responsabilidad y yo creo que hay que establecer eso como base. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Sebastián. Sí, coincido con Andrés. Yo creo que aquí lo fundamental es tener un tema valórico importante y desde la base empezar a trabajar quizás en una primera instancia habilidades llamadas por ejemplo Power Skill, quizás por sobre en una primera etapa de las habilidades técnicas. Habilidades técnicas muchas veces cuando uno tiene algunos elementos de contacto con el sector productivo para retroalimentar, por ejemplo, el perfil de egreso, es muy recurrente escuchar a la empresa decir no. Las habilidades técnicas específicas, en general, nosotros disponemos de algunos planes de formación que vamos entregándole herramientas de acuerdo a nuestras necesidades. Pero necesitamos que tengan una base valórica o de habilidades complementarias importantes, porque de eso depende el éxito del desarrollo profesional. Entonces, la reflexión que hacemos final nosotros como área de educación es que no podemos ver estas habilidades complementarias como secundarias, sino que van a la mano de las habilidades técnicas para formar un buen profesional. Muchas gracias, Sebastián. Bueno, cerramos este bloque agradeciéndole a ustedes también y a los que nos están viendo. Muchas gracias.